Besete Shmaya. Está escrito en la Perashat Kitizá, después de que, después de que Moshe Rabbeinu rompe las tablas, ¿cierto? Moshe Rabbeinu está en el monte 40 días y Hashem le dice, baja porque tu pueblo está corrupto. Moshe baja, Moshe baja y cuando ve los bailes alrededor del ídolo, se enoja, se enoja y tira las tablas y las rompe. Eh, Yo les dejo la pregunta nada más, pero van a encontrar la respuesta. Van a encontrar la respuesta. Le dejo solamente la pregunta. Unos versículos antes, Moshe le dice a Hashem, cuando Hashem le dice, tu pueblo está corrupto, le dice primero, no es mi pueblo, es tu pueblo. Le dice, ¿y por qué te enojas con tu pueblo? Le dice Moshe Rabenu. ¿Por qué te enojas con tu pueblo? Moshe baja y él se enoja. ¿Cómo es posible? En un rato les mando las hojas de esta semana para que lo lean. De parte de Rafael Lander. Ahora, después de eso, Hashem le ordena a Moshe que prepare las nuevas tablas, las segundas tablas, que las prepare para llevarlas, subirlas para que Hashem las escriba nuevamente. Y explica Rashi eh, que Hashem le pone dentro de la tienda de Moshe, le pone una piedra grande de Snaprinón. Snaprinón es el material con que estaban hechas las primeras tablas. Y le pone dentro de la tienda, así dice Rashi, le pone una piedra grande de Snaprinón y le dice lo que te sobre, el tesolet, lo que te sobre del... Tú vas a preparar las piedras para subir al cielo, lo que te sobre es tuyo, o sea, los restos de las piedras. Y con esto se enriqueció Moshe Rabbeinu muchísimo. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu fue el único que no era multimillonario en el pueblo de Israel en el desierto. Sabemos que está escrito que el judío que menos tenía, que menos se llevó de Egipto, se llevó 90 burros cargados de riquezas, de plata y oro y más cosas. 90 burros, cada judío. Así cruzaron el mar. Aparte de que cada familia tenía 254 hijos, ¿sí? Porque tenían los hijos Hamushim, salieron de Egipto con eran 5 familias juntas, en una sola familia, porque 4 murieron los padres en la plaga de la oscuridad. Entonces, si cada familia tenía 6 hijos por parto, los sabios hicieron un cálculo que para poder llegar a ser 600.000 hombres de las 70 personas que llegaron a Egipto con Jacob vino, hicieron un cálculo que hacía falta 6 partos, perdón, eso está escrito, ¿no? Seis hijos por cada parto y aparte aproximadamente 9 partos por mujer, 54 chicos por 5 son 270. 270, sí, ¿por qué dije 254? No sé. 270 hijos y aparte 90 burros, ¿sí? Así viajaban, así cruzaron el mar. Pero después de cruzar el mar, ¿qué pasó? ¿Quién me puede decir qué pasó después de cruzar el mar? ¿Quién me puede decir qué pasó cuando cruzaron el mar? Cuando cruzaron el mar, los judíos, ¿qué Murieron los pensaron? demás. ¿Cómo? Había riqueza también el mar tenía pertenencia, Rafa. ¿Y cómo tenía? Pero el mar tenía pertenencias, el mar. No, pues porque mm, yo leí, ya no me acuerdo qué leí. No, sí, sí, sí. No, no, está bien orientada, está bien, está bien, está bien. Los judíos, cuando salieron del mar, ellos tenían miedo de que, si ellos salían por un lado, los egipcios van a salir por otro y los van a seguir persiguiendo.
Entonces Hashem le dijo al mar, escupe los cuerpos de los egipcios. El mar se enojó con Hashem, dijo, ¿cómo? Cuando un patrón le regala a un esclavo, le hace un regalo a un esclavo, después se lo quita, ¿por qué? Porque los cuerpos estos eran alimento para los peces del mar. Y el mar ahora dice, me vas a quitar el alimento que me trajiste para los peces, no importa, yo te voy a compensar. Hashem le dijo, yo te voy a compensar, después le mandó ¿a quién le mandó? A Sisera, me parece, en el Nájal Arnón, y después todos esos cuerpos bajaron hasta el mar, y en lugar de ser 600 carros, eran 900 carros. Lo compensó con un 50% más. Pero de todas maneras, el mar expulsa, escupe los cuerpos hacia la superficie para que los judíos vean que los egipcios murieron. Pero había una costumbre en las guerras, que los pueblos, para darse incentivos y para luchar con más fuerza, salían con todas sus riquezas. Porque una cosa es perder la vida y otra cosa es perder la plata, ¿no es cierto? Hay gente que la plata es más importante que la vida. Entonces, para cuidar la vida, tienen que cuidar la plata. Como llevan todo el dinero, si los matan, el enemigo se va a llevar el dinero. No se puede permitir eso, no, no. Entonces, ellos tienen que llevar el dinero, ¿para qué? Para ser más fuertes. Pero con Hashem no pueden. Ellos estaban peleando con Hashem. Ahí, por más que quieran ser más fuertes, no hay. Entonces, cuando salen los cuerpos, como dijeron, salen también las riquezas, que no las tenía el mar, sino las tenían los mismos egipcios. Y está escrito que lo que sacaron los judíos del mar era más de lo que sacaron de Egipto. Más. ¿Qué quiere decir? Que si ya salieron, cruzaron el mar con 90 burros, ahora ¿cuántos burros necesitaban para cargar todo lo que había? Pero Moshe Rabbeinu no agarró nada. Moshe Rabbeinu no agarró ni de en Egipto ni después. En Egipto, ¿por qué no agarró? ¿En qué estaba ocupado Moshe Rabbeinu? En Egipto, cuando todos salieron a buscar el oro y la plata, ¿qué hacía Moshe Rabbeinu? Se perdimos la memoria. ¿Qué hacía Moshe Rabbeinu cuando todos salieron a buscar la plata y el oro? Pues sé que ¿Estaba es leyendo el que diario? estaba dentro del palacio, él, ahí con el paro. Leyendo el diario. Los, los huesos de Joseph, ¿no? Moshe Rabbeinu estaba ocupado buscando los huesos de Yosef, si no, no podían salir. ¿Mm? Entonces él salió sin plata. Él salió con los huesos de Yosef. Entonces ahora Hashem hace que se enriquezca. ¿Para qué? ¿Hace falta que sea rico? Vamos a ver. Preguntan los comentaristas, ¿por qué acaso Hu, para enriquecer a Moshe, le tiene que, primero, ¿por qué lo quiere enriquecer? Y segundo, ¿por qué de esta forma? La primera pregunta, ¿por qué lo hace enriquecer? Es porque hay una Gemara en el Tratado de Sanedrín que dice que Hu no deposita su divinidad, sino sobre una persona fuerte, rica, sabia y humilde. Mira cuántas cosas hace falta. El tema de la... Cualquiera de nosotros podemos conseguir eso. Fuerte, ¿quién es el fuerte? ¿El que tiene mucha fuerza? O sea, no tiene mucha fuerza. Fuerte es el que gobierna su instinto, dice el Picabot, ¿cierto? ¿Qué más hace falta para que la divinidad se repose sobre nosotros? Bueno, que no es fácil dominar el instinto, pero si trabajamos sobre eso, de ese taller vamos a poder. Fuerte. Segundo, rico. ¿Quién es el rico? Hashem le da la piedra de Snaplinón para que sea rico, porque todos eran ricos y Moshe Rabbeinu no era rico. Pero ¿quién es el rico? El Pirkei de Avot dice otra cosa. ¿Quién es el rico? El que Que se tiene un conforma con millón lo de que tiene, dólares. dice Pirkei. Bueno, El como, que está como dice, contento. El que está contento con lo que tiene, ese es el rico. Entonces todos podemos ser ricos, Baruch Hashem. ¿Quién es el sabio? Porque también dice el sabio acá.
Hay que ser sabio. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todas las personas. Oh, sí. ¿Y quién es el humilde? El humilde, bueno, ahí ya, ya es más difícil. Ahí para ser humilde ya es más difícil. Tenemos que aprender de Moshe Rabbeinu, que no había nadie más humilde que Moshe Rabbeinu. Bien, ahora, pero de todas maneras, vamos al rico, vamos por la palabra en sí. No vamos por lo que dice el Pirkei Avot, sino que Hashem lo tiene que enriquecer a Moshe. ¿Para qué? Para que se cumplan las cuatro condiciones. Y preguntan los sabios, ¿para qué hace falta que Hashem le mande? La primera tabla de la ley las hizo Hashem, ¿cierto? Hashem hizo las tablas, Hashem las escribió. Estas son las primeras. Las segundas ya tienen una categoría inferior. ¿Por qué? Porque Hashem no las hizo. Hashem le dijo a Moshe que las haga. La sobra le queda para él, la sobra de las piedritas estas que sobren cuando él las está puliendo en la piedra para que esté la piedra derechita o no sé cómo esté. Entonces, lo que quedó enriquece a Moshe Rabbeinu. Pero ustedes preguntan, ¿hacía falta hacerlo trabajar tanto a Moshe Rabbeinu? Poner también que se ponga a esculpir una piedra o dos piedras. Le manda un cheque con un importe honorable. Y listo, ya está. ¿Por qué hace falta esto? O que le ponga dentro de la tienda, en vez de ponerle una piedra que tiene que esculpir, que le ponga un lingote de oro. Listo, ya está. Ya con eso, ya es rico. ¿Por qué tiene que recibir esto de esta forma? Y esto él tiene que ahora juntar las piedritas que se van cayendo, las tiene que juntar y así que lo reciba de una forma más honorable, no rompiéndose el alma. Contestan que acá quiere enseñarnos algo muy importante, cómo nosotros llegamos a la riqueza, a una riqueza grande. ¿Cómo llegamos? Justamente de de los restos, porque acá pesoleja es que tome el pesolet. ¿Qué es el pesolet? La basura. De los restos nosotros alcanzamos la riqueza. De las cosas que se ven sin importancia, de acá nosotros conseguimos la riqueza. Rabbi Naftali Kaplan, él contó. Todo esto, ¿quién es el que escribió todo esto o habló todo esto? Es una conferencia, me parece. Sí, es el Goel El Karif, en una conferencia. Bueno, Rabbi Naftali Kaplan contó que en una fiesta de Hanukkah que se celebró en la Yeshivat Kol Torah, se asociaron varios rabinos. Estaba ahí un rabo muy importante, el Rab Gedalia Eisman, ese libro acá. También estaba Rabbi Naftali, no, también estaba nada. Rabbi Naftali está contando, Rabbi Naftali Kaplan. ¿Qué está contando? Que Rabbi Naftali, él prestó atención de que cada vez que llegaba un rabino a esta fiesta de Hanukkah, enseguida el rab que nombró recién, el rab Eisman, el rab Gedalia Eisman, un mashiach de la yeshiva, él se acercaba a darle un vaso al rabino que llegaba, le daba un vaso. Pero un vaso, le daba un plato con comida, le daba bebida. ¿Por qué hacía esto? Y contestan que él así atrapaba preceptos. Durante toda la comida, durante toda la fiesta, uno va a una fiesta, se sienta, escucha, habla un rabo, habla otro, conversa con uno tonterías y conversa otra vez, conversa, come, se ríe, baila.
Sí, hay que, cuando es una boda, hay que alejar a los novios y bailando alegramos a los novios, pero este rabino, aparte, juntaba preceptos, porque cada rabino que llegaba se le acercaba con un plato, con un vaso. Durante toda la comida, él acaparaba preceptos de favor, hacía favor a la gente, por supuesto, mientras también estaba escuchando las palabras de Torah que hablaban y todo, pero eh, él aprovechaba el tiempo realmente, haciendo actos de favor durante todo el tiempo. Nosotros vamos por la calle y de repente, ¿qué vemos? Vemos un niño, es algo muy común aquí en Israel, ver un niño que quiere cruzar la calle, un chiquito. Quiere cruzar la calle, pero no cruza la calle. Está esperando que alguien se le acerque y lo cruce. Entonces, podemos hacerle cruzar la calle a este niño y nosotros vemos una persona que tal vez no encuentra, está como perdido, no encuentra su camino. También lo ayudamos y así vamos atrapando preceptos. De paso, estamos en la calle, estamos caminando y de repente podemos atrapar preceptos y exclusivamente estos preceptos que son pequeños, que parecen sin importancia. Estos son los preceptos que nos enriquecen. Con esto nos podemos hacer multimillonarios en preceptos. Yo no me olvido nunca, no me olvido nunca que eh, hace muchos años, cuando trabajaba en una empresa muy grande aquí en Israel, era una cadena de supermercados, que cuando yo entré ahí a trabajar, había, eran 7 sucursales, si no me equivoco, y cuando salí de ahí eran más de 60. Y yo estaba con las computadoras y bueno, al principio el trabajo no era mucho, aparte no había sistemas muy avanzados. Después con el jefe de la sección contrataron un servicio externo y todo se hacía un poco más fácil porque había una conectividad entre todas las sucursales. Estamos hablando hace cerca de 30 años. Y eh, bien, era una empresa que era de un solo dueño, ¿sí? Eran varias empresas, era un solo dueño, Talmid Jajam, un hombre muy estudioso de Torah, que tenía su tiempo de estudio todo el tiempo, o sea, tenía su tiempo fijo de estudio, y aparte sabía muchísimo, porque yo hablé varias veces con él y vi que sabía mucho, mucho, mucho. Y un día, no sé a dónde me llevaba él, porque no sé por qué, a ver, después me dieron un carro en la empresa, pero cuando todavía no tenía carro en la empresa, él había ido a visitar una sucursal donde yo estaba y yo tenía que ir a la central y él iba a la central, entonces me llevó con el carro de él. Y íbamos por la calle, de repente para y se baja del carro. Había una nena de 3 4 años que quería cruzar la calle. Entonces, no solamente yo normalmente cuando veo chicos que quieren cruzar, paro, le hago señas al que viene del otro lado para que pare también y entonces le hago una seña a los chicos para que, así, le hago para que crucen. Pero no, este rabino, raro, no le puedo decir de otra forma, eh, se bajó el carro, agarró a las niñas, era uno o dos, no me acuerdo si era una o dos niñas, pero chiquitas, las agarró de la mano, las cruzó y después se subió al carro de vuelta y siguió moviendo. La misión bien hecha, bien hecha. Bueno, nosotros podemos así enriquecernos muchísimo con preceptos que son muy pequeños, que a veces le damos poquita importancia. La viuda Hades Shlita llegó a los Estados Unidos para reunir dinero para la yeshiva. Y cuando llegó a uno de los millonarios, o sea, es normal esto que hay mucha gente, muchos judíos millonarios en Estados Unidos, en Europa, y los rabinos van, todos los años van a visitarlos para que les den una donación. Llegó este millonario y este millonario le dio un cheque de $50.000. El Ra, por supuesto, se asombró muchísimo. $50.000 no es una cantidad que
suelen dar. ¿Por qué? Porque nunca este millonario le había dado una cantidad tan grande. Le daba, cada vez que viajaba, tal vez le daba $1.000, pero no más. Y ahora de repente le dio 50.000. El rey le dijo, yo estoy muy alegre por la donación que usted nos hizo a la yeshiva, pero dígame por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que usted donó una cantidad tan grande? Siempre nos da dinero, pero no tanto. Te voy a contar, le dijo. Así contestó el millonario. Yo tengo una fábrica muy grande, que una fábrica textil. No sé si hará o ropa o hará hilados o qué hará. Esto debe ser antes de que los chinos invadan todo el mundo, ¿no es cierto? Con con sus cosas baratas. Bueno, pero este hombre tenía una fábrica que fabricaba ropa y por cuanto que ya envejecí, le dice el millonario al Rab, yo que quería jubilarme y pasarle la fábrica a mis hijos para que ellos manejen la fábrica. Al principio de este pase, de pasarle la fábrica a ellos, yo ando dando vueltas por la fábrica todo el tiempo para aconsejarles, para ver cómo ellos están tomando las riendas del negocio. Y entonces los ayudo con determinadas cosas. Un día que yo estoy así también paseando entre las fábricas, ¿qué veo? Veo que llega un grupo de soldados, pero no son soldados que luchan, sino que son soldados del regimiento, pero son los encargados de comprar los uniformes para el ejército holandés. Y ellos querían encargarnos a la fábrica, o sea, vestir a todo el ejército de Holanda con un uniforme que ellos querían que yo les prepare, o sea, que la fábrica prepare. Para ellos era un negocio muy grande. Y mis hijos, ellos se sentaron con los encargados para darles un precio por el producto, a ver si ellos iban a aceptar. Estamos hablando de una cantidad de uniformes muy grande. Y yo vi lo que estaban haciendo, intervine, intervine y les dije, yo quiero otro medio centavo por cada metro de tela que usamos. Medio centavo. Medio centavo. ¿Cuánto es medio centavo por metro de tela? Tal vez nada. ¿Cierto? Medio centavo. Bien. Mis hijos me daban patadas por abajo de la mesa. ¿Para qué? Para que me quede callado, que no diga nada. Ya ellos habían dado un precio bueno que les daba mucha ganancia y tenían miedo. Si aumentábamos el precio, tal vez ellos no quieran hacer la operación. Papá, nosotros ya hicimos los cálculos y esto es un negocio de cientos de miles de dólares. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres discutir sobre medio centavo? ¿Para qué? El papá se puso firme. Dijo, yo soy el dueño de la fábrica. Y yo digo que hay que agregar medio centavo por cada metro. Así, me puse firme. Y tanto insistió, hasta que los hijos aceptaron y por supuesto los compradores también aceptaron, porque ¿qué significaba ese aumento en tal vez que era un centavo por prenda, tal vez? Algo insignificante. Eh,
Y los hijos le dijeron a los oficiales que vinieron a hacer las compras, le dijeron, perdona a nuestro padre, pero es un hombre mayor y nosotros no podemos discutir con él. En poco tiempo la fábrica va a ser solamente nuestra, pero por ahora todavía él es el dueño y no le podemos discutir. Bueno, así dijeron los hijos a los compradores. Los compradores aceptaron la condición y, y Baruch Hashem, todo salió bien. ¿Y cuánto era el valor de este medio centavo? En la operación completa, este medio centavo eran $50.000. El dinero que él le donó al Rab. ¿Por qué? Porque lo consiguió así, sin ningún esfuerzo. Solamente con mí. ¿Por qué yo me puse así firme? Por medio centavo. Para enseñarle a mis hijos que la riqueza verdadera no se hace con negocios grandes, sino medio centavo nada más que yo aumenté en el metro de tela, que es algo insignificante. Insignificante, con eso yo conseguí $50.000 más, que son de ganancia pura. Y ese dinero yo no quise tomar para mí, dice el dueño de la fábrica, el millonario, sino que lo quise dar desde acá para tu yeshiva. Y esta es la explicación de el monto tan grande que yo te di, que justamente fue por ese motivo. Nosotros necesitamos aprender de este comerciante, ¿sí? De que cada precepto que nosotros cumplimos, en cada precepto nosotros estamos atrapando el precepto, tenemos que intentar hacerlo esto, atrapar y atrapar, como dice la Gemara, no me acuerdo en qué tratado, dice que la vida se parece a una boda. ¿Por qué? Pero no una boda del exterior, sino una boda de Israel. Una boda en Israel normalmente termina a las 11 de la noche, como mucho puede terminar a las 12 de la noche. ¿Y a qué hora empieza? A veces empieza a las 6, a veces empieza a las 7, a veces empieza a las 8, a veces empieza a las 9. Imagínense una boda que empieza a las 9, la jupá, y terminan de comer con Birkat Hamazon, con Sheva Brajot a las 11 de la noche. ¿Cómo hacen? Y bueno, por eso la vida se parece a una boda. Atrapa y come, atrapa y toma. ¿Por qué? Porque este mundo se parece a una boda, que pasa rápido, entonces hay que tratar de atrapar. Todos los preceptos que podamos atrapar, tenemos que tratar de atraparlos. ¿Y qué es lo que pasa en una boda acá en Israel? ¿Por qué si lleva, a veces es tan corta? Por eso, en el salón, los mozos vuelan, sirven la comida, a los 3 minutos le sacan el plato a la persona, porque hay que servirle otro plato. Entonces, ¿y cómo come la gente? Cuando le ponen la comida adelante, se la tragan la comida. ¿Por qué? Porque enseguida le van a sacar el plato. Salvo que hagan el plato con las 2 manos, si no permiten que se lo saquen. Será por eso que los modales acá en Israel son tan tremendos en el tema de la comida, que comen a 2 manos comen. Yo no quiero hacerles creer nada que yo soy fino, delicado, lo que sea, pero yo no puedo ir a una boda, no puedo ir. Veo a la gente comiendo y se me va el hambre. Aparte con la mano, tienen cubiertos, pero hay que comer con la mano más rápido. Los que me conocen saben que yo no voy por más de 5 minutos a una boda a saludar a los novios, a los padres de los novios y nos vemos en alegría, Besat Hashem. Así siempre. No sé, no sé, es imposible ver eso y ver si son gente que estudia Torah, es más terrible ver eso, es más terrible. Pero así es la Gemara, come, atrapa y toma porque este mundo se parece a una boda que pasa rápido y hay que atrapar. Y debe ser por eso, porque la Gemara lo dice, no porque la gente es mal educada, sino la Gemara dice que hay que atrapar, entonces vamos a la boda y vamos a atrapar, y listo.
Estamos haciendo lo que dice la Gemara. Bien, bueno, esto lo sacamos del libro, ¿de qué libro sale esto? El libro Noé Doresh. Qué bonito, disertan, una disertación bonita, por eso es una disertación. Bueno, está escrito en el versículo de Teilim. Ahora vamos a un versículo de Teilim, no sé si va a tener que ver con la perashá o no. En el Teilim 32, Rabim Mejoabim le Rasha. Muchos dolores va a tener el malvado. Beaboteach Bashem Gesed Yeso Bebenu. Y el que confía en Hashem, el favor lo va a rodear. Dijimos que había que hablar sobre Emuná, ¿no es cierto? El que confía en Hashem, el favor lo va a rodear. Y hace falta explicar, dice Rabbi Moshe Yona, de acuerdo al ejemplo que vamos a ver ahora, necesitamos explicar esto que dijimos de el malvado, el que confía en Hashem. Vamos a ver. En un zoológico se llama, ¿no? Donde están los animales se llama zoológico. Acá se llama Gran Hayot, en todo el mundo se llama zoológico, ¿cierto? O en Estados Unidos se llama zoo, o no sé cómo se pronunciará, no sé. Se escribe Z-O-O, pero en Argentina es zoológico. No sé por qué zoológico, no sé cómo será en otros países. Bueno, un zoológico de Europa. Había una jaula que todo el que pasaba por ahí se detenía con asombro. ¿Qué había en esa jaula? Había una pantera junto a una ovejita. Una pantera y una oveja juntos en una jaula. Todo el mundo se tenía a ver. Un yudí que llegó ahí no podía creer lo que veía. ¿Cómo es posible? Ahí se Ajerim, Ajarit Yamim, dice que llegó el Mashiach. ¿Qué está escrito? Solo el Mashiach. Vegarse in Keves. Está escrito que va a habitar un lobo con un cordero. Y acá estamos viendo una pantera con una oveja. Pero habrá llegado el Mesías. Se preguntó, ¿habrá llegado el Mesías? Estamos en el tiempo del Mesías. Esto no puede ser. En tiempos normales no existe esto. Y él pensó y que, vio que era una pantera de verdad. No era una pantera de juguete. No era ni de plástico, ni era un robot, nada de eso. Esta pantera también se veía hambrienta. Inclusive, él no se acercaba donde no se acercaba a la pantera ni se acercaba al cordero, a la ovejita. ¿Cómo puede ser que ni se acercaba? Estaba hambrienta la pantera, no se acercaba a la ovejita. Todo el que pasaba por ahí no entendía cómo era posible una cosa así. ¿Qué pasó aquí? Después de que preguntaron y investigaron, supieron algo muy interesante. En esa jaula había dos entradas a los dos lados. Y en el medio construyeron con vidrio. Había una especie de un vidrio muy fuerte y bien transparente. Un un meshurenat. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Bueno, la cosa es que aparentemente construyeron ahí entre los dos, había como una separación de vidrio
que tenía que estar siempre limpio, ¿no es cierto? Para que no se note que había una separación. La gente pensaba que los dos animales estaban juntos en la jaula, pero en realidad la jaula estaba separada. En la pantera le entraban por una puerta y por la otra puerta entraban a la ovejita. Y cuando la pantera vio a la oveja la primera vez, se habrá dado un golpe en la cabeza muy fuerte, ¿cierto? Porque habrá corrido hacia la oveja y se topó con esa muralla de vidrio. Corrió, corrió, hasta que se chocó contra el vidrio que lo estaba separando. Intentó hacerlo dos o tres veces, porque no puede ser, qué es esto, no hay nada y no me deja pasar. Intentó dos o tres veces hacerlo, se dio golpes muy fuertes y entonces volvió sobre sus pasos con golpes tremendos, tal vez con heridas también. Sí, acá dice, estaba derramando sangre. Volvió sobre sus pasos y se quedó tranquilita. Sacaron al cordero, lo sacaron de su lugar por unos minutos, hasta que, hasta que se calmó la pantera. Se calmó, inclusive se le calmaron un poco los dolores de lo que había hecho, y otra vez abrieron la puerta y entraron de vuelta a la ovejita. Otra vez la pantera corrió para tratar de alcanzar a la oveja y otra vez se golpeó varias veces. ¿Qué pasa? ¿No aprende la pantera esto? No, no sé qué pasa. Después de que esto pasó varias veces, entonces eh, prestaron atención que ahora la pantera ya no corría a buscar a la oveja. Se ve que los golpes que se dio fueron suficientes para poder aprender de que, de que no tenía sentido, no tenía sentido correr hacia, hacia la pantera, hacia la oveja y recibir golpes. Empezaron varias veces, o sea, dice aquí que fueron como decenas de veces que entraron a la oveja y ahora la pantera ya no corre y se queda en su lugar, no se mueve de su lugar. Le entran a la oveja y la pantera está ahí tranquilita, inclusive ni siquiera mira hacia donde está la oveja. Yo sé que no se quiere acordar de los golpes que recibió. Y entonces sacaron la separación de vidrio, la quitaron. Y la oveja y la pantera quedaron ahí en la jaula sin ninguna separación entre ellos. Y así quedó. Ya la pantera, ya después de tantos golpes que se dio y que no veía con qué se golpea, entonces ahora cuando sacaron la separación, la pantera ya no le importó más. Ya dice, no, otra vez me voy a golpear, no voy más. La pregunta, ¿de acaso la pantera, esta pantera, Ishtana, cambió? ¿Cómo cambió? Cambió en el sentido de que ahora ya no le interesa más comer ovejas, no le interesa comer otros animales. ¿Acaso ya no es un animal depredador, un animal carnívoro? Y seguro que no cambió, seguro que sigue siendo un animal carnívoro. Pero que esta pantera, eh, Nishar Hayat Toref, sigue siendo la misma pantera terrible y asesina que era antes. Y si nosotros lo ponemos en otro lugar y le ponemos un animal delante, con seguridad que lo va a correr y
si lo alcanza, se lo va a comer, se va a lanzar sobre el animal y lo va a devorar. Pero la pantera entendió que en esa jaula no conviene seguir probando de atrapar a la ovejita. ¿Por qué? Porque no es un buen negocio. O sea, los golpes que se dio fueron muy grandes. Entonces, ¿qué dice? Calat. La pantera ya sabe, aprendió algo. Aprendió que en esa jaula, cuando corre hacia la oveja, recibe golpes. Y así entonces, cuando intentó decenas de veces y las decenas de veces se dio golpes, ahora entendió que mm, no le conviene. No le conviene, es muy peligroso todo esto. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Vamos a ver cuál es la que nos quiere enseñar. El versículo dice, muchos dolores tiene el malvado y el que confía en Hashem lo rodea el favor al que confía en Hashem. Vamos a pensar sobre este mundo y vamos a ver todos los que van con un, todos los que van con un pensamiento, toda la gente que se conduce diciendo que todo lo que logran lo logran por su propia fuerza, por su propia inteligencia. ¿Cuántos dolores, cuántos sufrimientos tienen ellos? ¿Por qué? Cuánta decepción y cuántas dificultades tienen que enfrentar. ¿Por qué? Y cuántos golpes se tienen que dar con paredes de vidrio. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros pensamos que todo lo que hacemos, que todo lo que logramos, lo hicimos con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, puede ser que si algo hicimos y lo conseguimos, puede ser que estemos contentos. Seguramente vamos a estar contentos. Pero ¿qué pasa si lo que intentamos no lo conseguimos? Cuando nosotros pensamos que todas las cosas las hacemos nosotros con nuestra inteligencia, somos pícaros, somos inteligentes, tenemos manos mágicas, ¿cierto? Para hacer lo mejor de todas las cosas. Entonces, ¿qué? Cuando conseguimos lo que queríamos, estamos contentos, pero cuando fracasamos, ¿ahora qué somos? Somos unos inútiles, no servimos para nada. ¿Y cuánta gente, aparte de deprimirse, aparte de autoculparse, cuánta gente puede llegar, inclusive lo aleno, hasta el suicidio? ¿Por qué? Porque soy un inútil, no sirvo para nada. ¿Cuánta gente que invirtió en cosas y después perdió lo que invirtió y se quedó con deudas impresionantes porque invirtió y perdió todo lo que invirtió? ¿Ahora qué? No le queda hacer que matarse, ¿vale? Pero yo vi muchos casos así y seguramente todos habrán visto casos semejantes. Gente que, por ejemplo, pasa con gente que tiene una profesión que de repente, por algún motivo, no puede ejercer más esa profesión y no sabe hacer otra cosa. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer? Ahora la vida para esta persona no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él pensaba que todo lo hacía con su profesión y ahora la profesión desapareció. ¿Y qué va a hacer? Dijimos entonces, muchos dolores tiene el malvado, y el que confía en Hashem lo rodea el favor. ¿Por qué? Porque la persona que va con ese versículo, cogí beotzem yadí, que todo lo hago con mi mano, con mi fuerza, esta persona siente muchos dolores cada vez que
fracasa en algún intento por llegar a algún objetivo. Frente a esto, y salvando todas las diferencias, tenemos a los grandes de Israel en Emuná. No estamos hablando solamente de los grandes de Israel en Torá, que son elegidos, sino entre los grandes de Israel en Emuná. Nosotros, que para eso estudiamos toda la semana sobre Emuná, y sabemos que todo depende de Hashem, y que Hashem nos regala con sus acciones, y nosotros no tenemos que creer que somos nosotros los que hacemos y los que deshacemos, no, sino que todo viene de Hashem. Entonces, Hashem, nosotros vemos la mano de Hashem en los grandes de Israel, que su vida es confiar en Hashem. ¿Por qué? Porque el que confía en Hashem, el favor lo rodea. Y cuánta tranquilidad, cuánto descanso, no sé si descanso, no descanso, pero tranquilidad en la vida, cuando confiamos en Hashem, cuando tenemos paciencia para, para hablar con los demás, para atender a los demás con tranquilidad, con paciencia, no como locos que estamos desesperados porque tenemos que hacer más y tenemos que hacer y tenemos que no tenemos vida de esa forma. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida tranquila en el sentido de que confiamos en Hashem, cuánta satisfacción, cuánta alegría verdadera llega a nuestro corazón en toda situación. Entonces, no importa cuál, porque si nosotros de repente invertimos en algo y tenemos un fracaso, nosotros sabemos que así quiso Hashem. No somos nosotros los fracasados, casi ya no. El fracaso vino porque Hashem así quería. Y si Hashem así quería, entonces nosotros aceptamos esto con amor. Y entonces, a ver, ¿qué me trae de la pantera y la ovejita, no? Tiene cola pajot que no anamer. Que seamos por lo menos como la pantera y que entendamos que correr en en el sentido de la oveja, sentir que nosotros hacemos las cosas con nuestra fuerza y con nuestra mano, esto provoca golpes. Nosotros corremos hacia la oveja, figurativamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros tenemos la fuerza para hacer todas las cosas, tenemos la inteligencia. Entonces simplemente nos damos golpes, solo golpes. Y entonces, Tabole Kaben Shel Elu Shatar Roe Ej Em Haim Kolkach Tov. Por eso tenemos que ir en el sentido de las personas que nosotros vemos que en la vida solamente tienen lo bueno y intentar no ser peor que una pantera. Esto está sacado del libro que se llama, un libro nuevo, que se llama Atop, Atop, Atop. Bueno, bueno y bueno. Y todas las cosas que leímos sobre este libro, que lo empezamos a leer hace poquito, porque lo tenemos hace muy poco, son cosas realmente muy buenas que nos ayudan a vivir mucho mejor. Bueno, ¿qué pasa con la vaca? ¿Qué va a pasar con la vaca roja? No sabemos mucho lo que va a pasar, pero nosotros tenemos tres clases de preceptos en la Torá. Tenemos testimonios, tenemos juicios, tenemos leyes o decretos.
¿Qué se llama testimonios? Esto incluye, por ejemplo, el Shabbat, donde nosotros atestiguamos sobre la creación del mundo. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos el Kiddush? Es un testimonio. Testimonio de que Hashem creó el mundo en 6 días y el séptimo dejó de crear. O, como normalmente dicen, descansó. Pesaj, que es también un testimonio sobre la salida de Egipto. ¿Qué se llama Mishpatim? O, como dijimos, juicios. Esto incluye los preceptos Amubanot Basechel Adam. Son preceptos que nuestra mente comprende. Por ejemplo, la prohibición de matar, la prohibición de robar, los también honrar a los padres, es algo que por ahora, no sé si por ahora, no sé, hasta hace 20 30 años la sociedad comprendía que como una cosa comprensible que hay que honrar a los padres. Hoy en día no sé, hoy en día la sociedad cambió demasiado y no sé si los jóvenes honran a sus padres, por supuesto, no hablando del que estudia Torah, hablando del que no estudia Torah, porque si hablamos de un precepto comprensible, es algo que todos comprenden, porque es una cuestión de ética tal vez, o de moral. Y tenemos los preceptos que se llaman hukim, decretos. ¿Qué son los decretos? Son, son preceptos que nuestra mente, no puede comprender. Y justamente la vaca roja es uno de esos decretos que la mente no entiende. ¿Por qué la mente no entiende? Porque de repente con la vaca roja nosotros ¿qué vamos a hacer? La ceniza de la vaca roja la vamos a utilizar para purificar. Una de las cosas que no se entienden, ¿cierto? Lo utilizamos para purificar. Pero cuando nosotros matamos al animal, nosotros nos impurificamos. Entonces, yo me impurifico, el animal muerto es algo impuro, y ahora de esa impureza purifica. ¿Cómo se entiende eso? Tampoco nosotros no entendemos el hecho de la purificación, porque ni siquiera entendemos lo que significa purificarnos en un amigo, en una pileta de agua. ¿Qué significa eso? Nosotros entramos impuros y salimos puros. ¿Pero qué? ¿Estábamos sucios y ahora estamos limpios? No. Si estábamos sucios, salimos sucios también. Si estábamos limpios, salimos limpios. Pero estamos impuros, salimos puros. Y eso si este lugar con agua tenía 40 SEA, si tenía menos, era 39,9, no salimos puros. Estos son cosas, son decretos. Hashem decreta que nosotros entramos al agua y salimos. Y vamos a salir puros, entramos impuros, salimos puros. Todo el tema de la purificación. El tema de que, por ejemplo, iban a la mikve, sale puro, pero hay que esperar que se ponga el sol. ¿Y qué pasa cuando se pone el sol? ¿Qué cambio se provoca en mi cuerpo? Ninguno. Es todo espiritual y es todo la palabra de Hashem, simplemente. No hay ninguna cosa en todo lo que es pureza e impureza, ninguna cosa lógica que nosotros podamos entender. El precepto de la vaca roja es uno de los preceptos que se llaman Jucá, o sea, decreto. Y así está escrito, Bekaj Omer, así está escrito en la Torah, al principio de la perashá que se ocupa de este precepto, si no me equivoco, perashat Jucat. Sí, Sot Jucat a Torah. Este es el decreto de la Torah. Ayer Siva Hashem, que ordenó Hashem. Y entonces nos trae tomen una vaca roja, íntegra, que no tenga ningún defecto y que nunca haya trabajado.
Así, ¿se entiende? No, no se entiende lo que es. Y nuestros comentaristas, ellos se detuvieron en el versículo Sot Jucat a Torah. Esta es la ley o el decreto de la Torah. Encontramos Jucat varias veces en la Torah. Como nosotros vemos, Sot Jucat a Pesach. Esta es la ley de Pesach. En otros lugares también está dicho Torah cerca de la misma, cerca del precepto. Y entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que había testimonios, que había juicios y que había decretos. Y ahora, de repente, cuando decimos sos juzgata Pesach, decimos que es una juzgá. Está en el decreto de Pesach. Y Pesach no es un decreto. Entonces, ¿cómo entendemos esto? A ver, hay otro pasú que no se prepara. Sot Torat Leola, la minja, Belahatat, Belasham, dice esta ley de los sacrificios y trae a todos los sacrificios. Yo leí algunos nada más. Pero todo esto, el tema de la ley, o sea, de la Torá, y el tema del decreto, nosotros también lo encontramos en otro lugar. Sot Jucat a Torah, y ahí entendemos menos todavía. Entendemos Sot Jucat a Torah, claro, acá, ¿no? Pero Sot Jucat a Torah, esta es el decreto de la Torah. Y entonces, ¿cómo? Estamos hablando de la vaca roja, que es un decreto por un lado frente a toda la Torah, pues es el decreto de la Torah, y dijeron los Siftei Jamín sobre esto, que este precepto es un símbolo para todos los preceptos. ¿Por qué? Porque cuando es algún decreto, es un decreto que aparece en la Torah. Pero por otro lado, cuando nosotros dijimos Naseh Benishma al recibir la Torah, Naseh Benishma quiere decir vamos a hacer y después vamos a escuchar. O sea, nosotros no sabemos por qué vamos a cumplir los preceptos de la Torah, solamente porque Hashem nos ordena. Y entonces es algo parecido a lo que tenemos aquí. Aquí nosotros tenemos que un decreto como la vaca roja, es algo que no entendemos. No entendemos por qué hay que hacer esto, pero lo hacemos. Nosotros, cuando Hashem nos pregunta antes de la entrega de la Torá si nosotros vamos a cumplir la Torá, dijimos, vamos a hacer y después vamos a escuchar. Entonces, como si toda la Torá fuera un decreto, como dice el versículo, cuando comenzamos a leer la perashá de la vaca roja, decimos, es el decreto de la Torá, como si toda la Torá fuera un decreto. En realidad nosotros vemos que hay muchos preceptos que se entienden y que muchos preceptos también son lógicos y nosotros vemos las cosas tal cual como son. Pero en la vaca nosotros no vemos nada, absolutamente nada. Sin embargo, si nosotros dijimos Naseh Benishma en el momento de la entrega de la Torá, entonces también ese Naseh Benishma va para el caso de la vaca roja. Dijo Rashi, Sot Jukata Torah, esta es la ley de la Torah. ¿Por qué? Porque el Satán, el instinto del mal, y los pueblos del mundo, ellos se empezaron a burlar del pueblo de Israel. ¿Por qué? Diciendo, ¿qué es este precepto? ¿Y qué motivo tiene? Por eso escribió, está escrito Juca, que es un decreto. Y Hashem dijo, es una gesera, un decreto frente a mí y tú no tienes permiso para preguntar detrás de esto. Entonces, nosotros muchas veces decimos esto, que no preguntarle a Hashem por qué hace las cosas. Hashem sabe mucho mejor que nosotros por qué hace cada cosa. En el Midrash encontramos que hay 4 preceptos que se llaman Jukar, que son decretos, y que no se entiende el motivo.
y como si hubiera una contradicción inclusive. Por ejemplo, Eshet Ach Asura Leachim Umuteret Beibum Leach Kasher Balaniftar Beli Yeladim. A ver, una mujer casada, la esposa del hermano, vamos a decir. La esposa del hermano está prohibida para todos los demás hermanos, ¿cierto? O sea, nadie puede casarse con la cuñada, ¿está bien? Pero está permitida casarse con uno de los hermanos cuando el esposo muere sin hijos. Entonces vemos que hay una contradicción. Por un lado, está prohibida para todos. De repente, está permitida para uno. De repente, cuando muere el marido sin hijos. Segundo caso, Kelaim, Asurim, Behol Beged, Umutarim Betzitzit. El Kelaim, que es mezcla de lino y lana, está prohibida en todas las prendas, pero está permitido en el tzitzit. Seir Amishtalea, She'amolich Oto, Begadav, Nitmaim, הוא עצמו מכפר על אחרים. A ver, no sé si lo entiendo bien esto, pero a ver, trato. Cuando en Yom Kippur teníamos cuando estaba el Beit HaMikdash, teníamos dos corderos. Uno era el que Mishtaler, que lo mandaban a Azazel, ¿sí? Que lo enviaban, y el otro se hacía el sacrificio ahí mismo, primero. Ahora qué, este cordero que enviaban ahí a la montaña para tirarlo por el precipicio, el que lo llevaba se impurificaba. Pero él mismo traía perdón por los demás. Otra cosa, la vaca roja. Todo el que se ocupa en un principio hasta el final de, de todo lo que hay que hacer con la vaca roja, que había que degollarla, después había que quemarla y tomar las cenizas, todos se le impurificaban las ropas. Pero la misma vaca servía para purificar las ropas, de cómo se puede entender. Por eso, todo esto no se entiende, pero tendremos que ver que eso no lo llegué a buscar. ¿Por qué ahora la perashá? ¿Por qué se lee la perashá en la vaca roja ahora? Pero ya se nos fue el tiempo. Así que, Besat Hashem, que tengan todos Shabbat Shalom y nos vemos muy pronto.